Hola a todos, a todas. Con esta sesión damos inicio a la segunda parte del curso Ética y Comunicación. Como ya me presenté con ustedes el día del examen parcial, mi nombre es Fabiola García Lan, soy la docente del mencionado curso de modalidad virtual y además soy docente del curso presencial de organización de eventos. En este video haremos un repaso de los temas importantes revisados durante la primera parte del curso, y ellos son los referidos a la ética y juicios de valor, así como la ética en los medios de comunicación. Bien, pasando a la siguiente diapositiva, recapitulamos un poco y vemos que la ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir. Requiere la reflexión y la argumentación. Vemos, súper importante, los comentarios que hace Fernando Savater respecto a la ética en su libro Ética para Amador. Luego revisaremos con ustedes algunos videos que Fernando Savater ha podido grabar en relación a este tema, que nos va a servir de mucha ayuda para poder complementar estos conceptos. Por otro lado, y pasando a la siguiente diapositiva, vemos que la función del comunicador social influye mucho en la parte ética, y la ética profesional en sí es el conjunto de normas de carácter ético aplicada en el desarrollo de una actividad laboral específica. La ética puede aparecer reflejada en códigos deontológicos o códigos profesionales a través de una serie de principios y valores en forma de decálogo y documentos de mayor extensión. La ética profesional marca las pautas de conductas para el desempeño de las funciones propias de un cargo o de una institución. Y en este punto llegamos específicamente a la ética en las comunicaciones sociales. Y vemos que la función de un comunicador social es sobre todo influir a las masas. El comunicador social es un educador y lo hace a través de los medios de comunicación. Masivos, no masivos y hoy en día también los digitales. Es muy importante saber que el comunicador social puede influir en su público receptor si partimos de allí. Existe una gran responsabilidad que este comunicador carga sobre sus hombros. El comunicador social, como decíamos, va a ser siempre un educador. Siguiendo a la siguiente diapositiva, vemos que lo más importante en el proceso de la comunicación comienza cuando se emite el mensaje, pasando al receptor propiamente, ¿no? Entonces, lo más importante, como sabemos, es el mensaje en sí. Y lo que hemos venido revisando en las últimas etapas del curso, cuando ustedes han participado en los foros y con todos sus comentarios, vemos que el mensaje implica el contenido en sí de la transmisión, ¿no? Entonces, es ese contenido donde se presenta el mayor problema en la comunicación. En la comunicación humana, los sobreentendidos, los malos entendidos, las ambigüedades, las interferencias de sentido muestran el carácter resbaladizo del lenguaje y la necesidad de definir el significado de una conversación, de una obra, de un spot publicitario o de un programa de televisión. En este sentido, si bien la ética debe estar presente en todos los campos, no solo en el campo de las comunicaciones, pero es en el que nos atañe a nosotros propiamente, que es el que tiene mayor trascendencia porque influye en muchos otros campos. Para efectos de este curso y de acuerdo a los comentarios que hemos realizado en los anteriores foros, vemos, como les decía hace un momento, que lo esencial es el contenido de ese mensaje, ¿no? Hacemos la pregunta, ¿por qué la importancia de la ética en el comunicador social? Porque en este proceso se da el fenómeno moral que incluye dos pasos muy importantes: lo normativo, que se refiere a lo ideal, y lo fáctico, que se refiere a lo real. Una ética del comunicador social debe partir de que el receptor de su labor profesional es un ser humano y, por lo tanto, debe hacer valer las exigencias netamente humanas por encima de los intereses políticos o económicos. Pasando a la siguiente diapositiva, vemos que la ética profesional se fundamenta en la ética personal, que exige el crecimiento y el ejercicio armónico de las virtudes intelectuales y morales en el buen comunicador social y periodista, ¿no? Entonces, también es importante saber cuál es ese comportamiento humano que tiene este profesional de las comunicaciones.
¿no? El comportamiento humano se refiere a todos nuestros actos que exhibimos constantemente y que están determinados por nuestra cultura, nuestros valores, nuestra ética propiamente y las costumbres en sí, ¿no? Vemos lo importante que es la relación de este comportamiento humano con la ética propiamente. Entonces, como futuros profesionales de las comunicaciones y la sociología, porque también tenemos de la psicología, quería decir, porque también tenemos futuras psicólogas en nuestro grupo, ¿cuál debe ser el comportamiento ético dentro de una organización? Tenemos mucho por reflexionar sobre los casos que hemos ido viendo en el curso, como la marcha Ni Una Menos, o la campaña de la Teletón, o la campaña, podemos pasar a la siguiente diapositiva, donde vemos diferentes campañas que han utilizado los bancos apoyando causas sociales, pero ¿cuál es el compromiso de estas corporaciones ante las causas sociales que ellos están defendiendo? El comportamiento humano debe ser integral, debe ser único, lo cual quiere decir que somos en esencia las mismas personas en las diferentes situaciones de nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en los estudios, en las reuniones sociales, siempre seremos las mismas personas. Entonces, el sumarse, en el caso de las entidades bancarias, a las diferentes campañas sociales que se dieron en nuestra ciudad y en nuestro país en sí, ¿representa un compromiso de esta institución o representa un oportunismo propiamente? Y entonces, y ahí viene un punto para reflexionar. ¿El oportunismo es ético acaso? Bien, entonces tenemos mucho por tomar en cuenta y aplicar cuando estemos nosotros en el campo de acción, ¿no? Entonces, siguiendo a la siguiente diapositiva, vemos, para recapitular todo, que el comportamiento humano es integral, único, y es en esencia, siempre vamos a ser las mismas personas en las diferentes situaciones de nuestra vida, en nuestro hogar, en el trabajo, en los estudios. Siempre seremos las mismas personas y hay que tenerlo en cuenta. Siguiendo a la siguiente diapositiva, vemos entonces que la comunicación es igual a la información y esto implica una formación. Nosotros como comunicadores vamos a estar formando siempre y continuamente a nuestros públicos, ¿no? A la siguiente diapositiva vemos que hay un análisis crítico a los valores promovidos por los medios de comunicación y estos deben aplicarse tanto a los contenidos como a los medios. Los medios de comunicación definitivamente influyen en su audiencia, tanto de televisión y radio, en sus lectores si son medios escritos, en los seguidores si son redes sociales, convirtiéndose en distintos modelos de conducta y estilos de vida. Entonces, y pasando a la siguiente diapositiva, ¿qué debemos hacer nosotros como comunicadores sociales? Vemos que hay una gran crisis de credibilidad en los mensajes emitidos por los distintos medios de comunicación. No solamente los periodísticos, sino también, como mencionábamos, los mensajes publicitarios, ya está en los digitales y en las diferentes redes sociales en sí, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos algunos casos de, entre comillas, modelos de conducta que son promovidos por los medios de comunicación. Tenemos los diferentes programas o reality show que tenemos en los canales de mayor audiencia y de mayor rating y donde, como decíamos a través de los foros, los que tienen mayor número de anunciantes, ¿no? ¿Cuánto cuesta para una empresa cualquiera anunciar en un programa tipo Esto es Guerra o En Combate? Son los que mayor rating tienen. Entonces, ¿qué tipo de contenidos son los que estamos brindando al público? Vemos la publicidad que siempre es bastante controversial, la de Benetton, ¿no? Situaciones que llaman mucho la atención. Entonces, ¿hasta qué punto podemos herir ciertas susceptibilidades para llamar la atención? El herir susceptibilidades puede ser ético también. Entonces, nuestro trabajo como comunicadores desde este punto de vista ético tiene mucho por reflexionar. Siguiendo a la siguiente diapositiva, vemos casos, modelos de conducta, ¿no? Campañas en redes sociales que por ser bastante o intentar ser bastante virales, terminaron ofendiendo o atacando a distintos sectores sociales, ¿no? Entonces vemos campañas que pueden aludir a un tema muy machista
¿no? Pero que, como les decía, terminan siendo rechazadas porque ya no son virales en sí, sino empiezan a atacar distintos sectores y distintas susceptibilidades. Entonces, siguiendo a la siguiente diapositiva y ya la última, la siguiente diapositiva y la última se refiere a qué debemos hacer como comunicadores sociales. Esta es una gran reflexión. Acá tenemos la siguiente pregunta importante en la siguiente diapositiva. ¿Qué debemos hacer nosotros como comunicadores sociales? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo como comunicadores dentro de una empresa, dentro de una organización? ¿Qué vamos a recomendar a nuestros asesores, a nuestros gerentes cuando estemos en estas empresas? ¿Vamos a hacer nosotros acaso para lograr viralizar un mensaje, como lo comentábamos en los foros, como les comentaba en las distintas clases? Viralizar un mensaje implica lanzar cualquier tipo de contenido que en sí pueda ocasionar cierta sensibilidad en un público. ¿Es eso ético? Entonces, nuevamente, como lo mencionábamos en el foro, quedará pues en crear contenidos, en ser creativos, pero ser creativos sin chocar con el morbo y sin ser insanos en sí. Bueno, entonces en la siguiente clase veremos un poco más de lo reflexionado y hablaremos también de la ética en las distintas formas de hacer comunicación, ya sea en el cine, en la publicidad propiamente, en las redes sociales, en la prensa y sobre todo en el mundo que nos atañe a nosotros en la parte empresarial. Muy bien, con eso terminamos ahora y continuamos en la siguiente clase con todos estos temas. Muchas gracias.